Soy José Luis y llevo más de la mitad de mi vida sentado en la cabina de un tráiler. Conozco cada kilómetro de este país como si fuera la palma de mi mano. He cruzado desiertos donde el calor te quema la piel. He subido y bajado pendientes en la sierra, donde un error de centímetros te cuesta la vida. He manejado bajo lluvias tan fuertes que no distingues el suelo del cielo. Y he pasado noches enteras en caminos donde lo único que te acompaña es el ruido del motor y tus propios pensamientos. Para mí, una carretera no es solo asfalto, es tiempo, distancia, soledad y trabajo. Hace 7 meses salí de la terminal en Querétaro con una carga de refacciones industriales, con destino a Ciudad Valles. El contrato era claro. Tenía que entregar antes de las 5 de la mañana para no retrasar la línea de producción. La ruta habitual por la autopista nueva eran casi 6 horas y media. Pero ese día había un cierre por obras en 2 tramos. El encargado me dijo con seriedad: si quieres llegar a tiempo, no te queda otra que tomar el desvío del kilómetro 89. Es la carretera federal 120, la vieja, la que construyeron hace más de 40 años. Antes era la única vía, pero desde que abrieron la nueva, ya no le dan mantenimiento. Aún así, aguanta trailers. Pero escúchame bien, en todo ese tramo de casi 120 kilómetros no hay absolutamente nada. Ni casetas, ni gasolineras, ni puestos de auxilio, ni señal de celular, ni siquiera postes de luz. Los que conocemos la zona tenemos una regla de oro. Si entras cuando ya está oscuro, no te detengas por ningún motivo, ni siquiera si sientes que el motor falla, ni siquiera si ves algo en la orilla que parezca una persona o un animal. Solo mantén la velocidad. Agárrate bien al volante y sigue derecho hasta que veas las señales de la salida. Esa carretera tiene su propia forma de ser. Yo asentí, pero en el fondo pensé que eran historias de viejos camioneros, esas que se cuentan para pasar el rato en las paradas de descanso. Revisé todo al detalle, llené el tanque al máximo, revisé frenos, aceite, llantas, me aseguré de que las luces estuvieran en perfecto estado. Llevaba 2 botellas de agua y mi linterna más potente. Confiaba en mi camión y en mis manos. Salí a las 5:15 de la tarde, con luz de sobra, la radio sintonizada en una estación de noticias y música, pensando que en menos de 4 horas ya estaría terminando el recorrido. Al girar en el desvío, el cambio fue inmediato. El asfalto dejó de ser liso y uniforme. Se volvió más delgado, con grietas profundas, hundimientos y reparaciones viejas que ya se estaban deshaciendo. A los lados, en lugar de campos abiertos o pequeñas casas, se alzaban cerros cubiertos de pinos y encinos tan altos que parecían cerrar el camino por arriba, creando un túnel natural que se oscurecía más rápido que el resto del día. Llevaba unos 50 minutos de recorrido, manteniendo una velocidad constante de entre 60 y 65 kilómetros por hora, lo seguro para un tráiler en terreno irregular. Fue entonces cuando empezaron las cosas que al principio atribuí a la fatiga o al entorno. Primero la radio. De repente, sin interferencias, sin ruidos fuertes, la señal se desvaneció por completo y quedó solo un zumbido grave, constante, que parecía salir de las paredes de la cabina. Cambié de frecuencia, revisé la antena, pero nada. Es la altura y la densidad de los árboles, me dije para tranquilizarme. Luego el tiempo y la distancia. Miraba el velocímetro, miraba el cuentakilómetros, todo marcaba bien, pero yo sentía que avanzaba más lento de lo que debía. Las marcas de piedra que indican cada kilómetro parecían tardar el doble en aparecer. El aire también cambió, se volvió más frío, húmedo, con un olor intenso a tierra mojada, resina de árboles y algo más, un olor viejo, como de lugar cerrado que hace mucho no se ventila. Se sentía tan denso que parecía que tenía que empujarlo con el camión para seguir avanzando. Y lo más inquietante, la ausencia total de vida. No vi ni un solo vehículo viniendo en sentido contrario, ni ganado pastando en las laderas,
ni aves volando entre las copas de los árboles, ni siquiera esos pequeños insectos que siempre se acercan a las luces delanteras. Solo había asfalto oscuro, árboles que parecían todos iguales y un silencio tan profundo que solo se escuchaba el ritmo constante del motor y el viento rozando contra los espejos laterales. Cuando ya cayó la noche por completo y encendí las luces largas, fue cuando la duda se convirtió en un miedo que me heló la sangre. A unos 200 metros adelante, en una curva suave, apareció una señal de madera vieja, con la pintura casi borrada por la lluvia y el sol. Decía, «Cuidado, curva peligrosa». Tenía una grieta horizontal en la parte superior y una mancha oscura, como de humedad, en la esquina inferior derecha. La pasé, miré el cuentakilómetros, iba en el 42 del desvío. 10 minutos después, al doblar otra curva, ahí estaba de nuevo. Exactamente la misma señal, la misma grieta, la misma mancha, en la misma posición relativa al camino. Me tallé los ojos con el dorso de la mano. Me pellizqué un brazo para ver si estaba despierto. No puede ser, pensé, pero decidí fijarme en detalles más pequeños. Una roca grande que sobresalía en el borde izquierdo. La forma torcida de un árbol que parecía querer cruzar el camino. Un hundimiento en el asfalto que hacía que el camión se sacudiera un poco al pasar. Y todo se repetía punto por punto. Aceleré hasta llegar a 75 kilómetros por hora, lo máximo que me atrevía, pero seguía igual. Entonces fue cuando vi lo que me hizo temblar de verdad. En el retrovisor derecho, por un segundo, vi lo que parecía ser las luces de otro vehículo siguiéndome de cerca, pero cuando miré por el espejo izquierdo, no había nada. Volví a mirar al frente, y en el reflejo del parabrisas vi algo más. Una figura oscura, alta, parada justo en el centro del camino, a unos 50 metros de distancia. Frené suavemente. El corazón me dio un vuelco, y cuando las luces la iluminaron por completo, no era una persona, era la sombra proyectada por un árbol, pero tenía una forma tan definida, tan humana, que parecía estar de pie, mirándome fijamente. Y lo peor, cuando pasé junto a ella, no se movió con la luz, no cambió de forma, como si estuviera pegada al suelo, esperando a que alguien volviera a pasar. Pero lo que realmente me rompió la calma fue cuando miré de nuevo el tablero. El reloj marcaba las 9:15 de la noche, pero yo había entrado a esa carretera a las 6, según la distancia. Ya debería haber salido hace más de una hora. El tiempo también se había detenido, o se había doblado sobre sí mismo. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, no por la temperatura, sino por la sensación de que ya no estaba en un camino normal, sino en un lugar donde las reglas de lo que conocemos no valen. Lo que más me afectó no fue el susto de ese momento, sino lo que vino después, cuando mi mente empezó a procesar lo que estaba viviendo. Empecé a sentir que el camino ya no estaba afuera, sino que se estaba metiendo en mi cabeza. Cada curva, cada grieta en el asfalto, esa señal repetida, esa sombra que parecía estar viva, todo se grababa en mi memoria con una claridad dolorosa. Si cerraba los ojos un segundo, lo veía todo igual de nítido que si estuviera mirándolo en vivo. Sentía que el volante ya no lo manejaba yo solo. Sentía una presión invisible que me obligaba a mantener el rumbo, a no salirme, a seguir dando vueltas en ese bucle sin fin. Me acordé de la advertencia, no te detengas por nada, y ahora entendía por qué. Si bajaba, si ponía un pie fuera de la cabina, me encontraría con que el camino no tenía fin, que las orillas no llevaban a ningún lado. Empecé a sentir una opresión en el pecho, como si me estuvieran apretando el pecho con las manos, como si me faltara el aire. No tenía miedo de chocar, ni de asaltantes, ni de animales. Tenía un miedo más profundo, el miedo a que mi mente se quedara atrapada ahí para siempre, a que ya no pudiera distinguir cuándo estaba conduciendo de verdad y cuándo solo estaba reviviendo ese camino.
No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podrían haber sido 3 horas, podrían haber sido 6, incluso podrían haber sido días enteros que se me hicieron segundos. El tiempo ya no tenía sentido. De pronto, al doblar una curva que ya me sabía de memoria, vi algo diferente, las líneas blancas pintadas en el suelo, más anchas y claras, y más adelante, la señal grande y brillante que decía, fin de tramo, carretera pavimentada. Sentí que me quitaban un peso de toneladas de encima. Aceleré todo lo que el camión me permitía, y en 20 minutos ya estaba en la autopista principal, con señal de radio, con otros vehículos pasando a mi lado, con luces de pueblos a lo lejos. Llegué a entregar la carga, firmé los papeles, me fui a un motel y me dormí agotado, pensando que al despertar todo sería un mal sueño. Pero desde esa noche nada ha sido igual. Ya no manejo por esa ruta, ya no paso por ahí, pero sigo recorriendo esa carretera en mi mente. Cada noche, en cuanto cierro los ojos, de nuevo estoy ahí, el mismo asfalto viejo, la misma señal repetida, la misma sombra que no se mueve, el mismo silencio que aprieta los oídos. Siento que sigo agarrado al volante, que no me he detenido nunca, que nunca terminé de salir de ahí. Me advirtieron que no me detuviera, pero nadie me dijo que una carretera olvidada, donde el tiempo se tuerce y las sombras esperan, puede marcarte para siempre, que se queda grabada en tus nervios, en tu respiración, en tu memoria, y te hace recorrerla una y otra vez, por el resto de tus días, sin que puedas detenerte nunca.